¿Estás en vivo? Ve diciendo algo. Bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos probando el sonido para la transmisión de esta segunda jornada de la Semana Bíblica. ¿Se escucha bien? Aquí nos confirma uno de los hermanos que se está escuchando muy bien. De nada, agradecemos la presencia de cada uno, de cada una. También comité organizador que ha estado ahí al pie del cañón para que esta experiencia de tanto crecimiento para nuestra comunidad parroquial se mantenga en medio de estas circunstancias y además que se mantenga con un tema tan acorde con el contexto que estamos viviendo, de modo que la palabra de Dios sea la que nos guíe cómo poder enfrentar esta situación en el espíritu mismo de Dios en que esta palabra fue escrita. Ayer estuvimos trabajando el tema de la enfermedad en el Antiguo Testamento, en esa primera parte, y hoy nos preparamos pues para esta segunda parte. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se están integrando a nuestra página, a los que ya están a este encuentro de formación, de espiritualidad. Y como ayer nos acompaña Estela Brioso Mejía. Hay un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, pero que no se hace real en la persona de Estela, porque ella abarca muchos campos del saber y del ser, pero también vive cada uno de esos campos con intensidad y profundidad. Una mujer que ha incursionado en el mundo de la Biblia, de la psicología, de la espiritualidad, de las relaciones humanas y también de corrientes espirituales alternativas que nos ayudan a ese espacio de convivencia y de entrega. Y sobre todo una mujer que intenta ser coherente con aquello que cree y con un profundo compromiso con el bienestar de la humanidad. Ella ha hecho de la gratitud y del servicio no solo espacio de conocimiento, sino misión de vida. Así que es un gusto que ella puede estar compartiendo con nosotros, en este caso, el tema de la enfermedad en el Primer Testamento, pero hacerlo con todo este bagaje cultural, con todo este bagaje de conocimiento que tiene, y también el hacerlo con esa experiencia de vida comprometida en favor de las causas que defiende. Así que con mucho gusto recibimos a Estela Brioso Mejía en este segundo día de la enfermedad en el Antiguo Testamento. Y la colocamos en las manos del Señor, nos colocamos a todos nosotros para que nos dé un corazón receptivo y podamos estar abiertos a su gracia, la gracia que Él nos quiere regalar en este día en que celebramos la natividad de Nuestra Señora, la Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has dispuesto nuestras voluntades para este encuentro. Gracias por todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos que tomes posesión, como siempre lo haces, de nuestra hermana Estela, para que podamos percibir el instrumento tuyo que ella es. También que a nosotros nos dé oído de discípulo, corazón ardiente de apóstoles, para poder conmovernos esta palabra tuya que ella nos quiere comunicar. Te lo pedimos por intercesión de tu madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a escuchar a Estela. Como siempre, nos mantenemos en silencio. Podemos formular las preguntas que tengamos por el chat si tenemos miedo de que se nos olviden. Y cuando ella termine la primera parte de su presentación, entonces vamos a abrir un espacio para preguntas para quienes quieran hacerlo y que ella pueda responder. Gracias
hermanos. Hoy está detrás Fray Valero y al frente Gis Manuel, Fray Gis Manuel, todo mi respeto. Qué bueno que celebramos la vida también de Gis Manuel, que ha podido superar este tema del que estamos hablando, y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias también a Dios por cada uno de ustedes que está ahí, atentos, atentas a todo lo que se va mirando, reflexionando, viviendo en esta semana bíblica. Y hoy es un día muy bonito porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestra Madre María. Así que a ella también pedimos que nos regale la gracia de la inmunidad para que nuestros cuerpos pues puedan elevar esos niveles de defensa y podamos estar inmunes a tantas cosas que se presentan como enfermedades físicas, biológicas, enfermedades emocionales y también enfermedades espirituales. Aprovechamos esa ocasión también para pedir a nuestra Madre esa gracia de que nos ayude a liberarnos de tantas enfermedades y tantas situaciones que se convierten en esclavitudes o en enfermedades, que nos ayude a liberarnos en el presente, también que se liberen las memorias de enfermedad y de dolor que vivieron nuestros antepasados y que nosotros heredamos, y que se liberen esas memorias de dolor y de enfermedad hoy día, para que los que siguen esta vida, o sea, los que están pequeños, los que van a nacer después en nuestros árboles genealógicos, también hereden pues la salud, puedan convertir esas memorias de enfermedad en memoria de salud y esas memorias de dolor en memorias de amor. Así que con esta intención, unida a la oración que ya hacían nuestros hermanos, pues comenzamos esta reflexión del día de hoy. Ayer estábamos hablando de la enfermedad y como la parroquia lo dividía, parte 1, parte 2, y estamos situados en el primer testamento de la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento. Recordar que el título que tiene la semana bíblica en la parroquia es Ser cristiano, ser cristiana en tiempos de pandemia. Ser cristiano en este tiempo, que sería muy diferente a ser cristiano en otro tiempo que no fuera este. Es un momento en que todos estamos reaprendiendo y sobre todo reaprendiendo el arte de cuidarnos. Es un momento también, un llamado muy fuerte a establecer la ética del cuidado, porque cuando establecemos la ética del cuidado vamos a ir trabajando y disfrutando y cuidando todo nuestro ser para que pasemos de la enfermedad a la salud y para que podamos evitar también enfermarnos. Ayer estábamos hablando de la enfermedad en el Pentateuco, es decir, en los primeros libros, los 5 primeros libros de la Biblia, Pentateuco para nosotros, la Torá para el mundo judío, y estábamos viendo que allí se entendía que la salud la enfermedad era parte de un castigo divino, así lo entendía el Antiguo Testamento, y se buscaba ese castigo, podía ser heredado en el tiempo presente o podía venir de otras generaciones anteriores que habían pecado y le habían heredado de manera transgeneracional el castigo a la persona que estaba viviendo en ese momento. Así que veíamos también cómo la importancia que se le daba al tema de la enfermedad a nivel social, sociocultural, y esto se mezclaba con el mundo religioso, de tal modo que cuando una persona estaba enferma no se hacía mucho énfasis en cómo se sentía o en qué estaba pasando por su emoción o por su espíritu con esa enfermedad, sino que se hacía mucho énfasis en el cuidado social, de manera que esta persona no se convirtiera en una transmisora de esa enfermedad. Recordemos también que el mundo del Antiguo Testamento se movía mucho en una
en una dualidad centrada en lo que era el pecado y la gracia. El pecado y la gracia es del Nuevo Testamento. En el tema del pecado lo veía desde el tema de la vergüenza y del honor, de la pureza y de la impureza, cuestiones que también se van a heredar en el Nuevo Testamento y que luego ya el cristianismo en sus primeros siglos va a establecer esa diferencia de estar en gracia, estar en pecado. Pero estamos así como que retomando lo del día de ayer y mirando eso. Se trabajaba mucho, se tenía muy pendiente lo que era esa mirada de la retribución, es decir, en cuanto me comporto como soy, eso voy a ir heredando. Si hago algo mal, pues voy a tener un castigo. Y era ese rostro de Dios que se veía, era un Dios totalmente castigador, un Dios que condenaba, un Dios que estaba muy atento de las acciones y de las conductas para castigar. Y una manera de castigar, pues era con la enfermedad. Hoy día, nosotros vamos a hablar, nos vamos a centrar en un tema concreto y lo vamos a desarrollar a través del libro de Job. Esta obra, Job es una obra literaria muy rica, que no solamente se lee en el ambiente cristiano, sino que la literatura en sentido general pues lo ha explotado bastante bien y ha sacado provecho de él. Con Job podemos hacer un recorrido muy interesante sobre la enfermedad y la salud, pero también podemos hacer lo que decíamos ayer, ir viendo esa manera de cómo Dios va instruyendo, de cómo Dios se convierte en un pedagogo y va enseñando a través de la enfermedad y de cómo Dios también se va revelando, se va desvelando por medio del proceso de la enfermedad. Ante esta teología o práctica de la retribución que se daba mucho en esta sociedad del Antiguo Testamento, el autor del libro de Job va a hacer como una especie de denuncia, porque ¿qué era lo que decía la teoría de la retribución? ¿Qué decía? Que Dios castiga según tu comportamiento, y si según te comportas, según es tu conducta, así vas a recibir, sea el castigo, o sea la bendición, o sea la gracia. Entonces, si partimos de que Job era un señor muy puro, muy buena persona, muy puesto en lo que le tocaba cumplir, una persona muy centrada, muy enfocada, ¿cómo es que él vive esa manera tan dura, tan bestial de la enfermedad, esa forma tan cruda y tan injusta? ¿Cómo es que le toca vivir eso? Entonces, el mismo libro de Job completo, que te invito a que en este año pues pueda leerlo, porque va a aprender muchísimo de él. El mismo libro completo va siendo como esa presentación de lo que es la realidad de la enfermedad, esa manera de cómo Dios va tratando con el ser humano por medio de la enfermedad y al mismo tiempo el aprendizaje que la persona que está viviendo la enfermedad va haciendo por medio de ella. El libro de Job es un drama, si vamos como al género literario, es un drama en el que encontramos pues muchos elementos. Podemos encontrar todo un tema de lamentaciones, vamos a encontrar también prosa, o sea, poesía, vamos a encontrar unos diálogos muy directos y muy enfocados, y es un libro que en el lenguaje de los especialistas en Biblia, pues van a decir, es un libro que tiene, cuando se va haciendo la exégesis o el estudio de él, es un libro que tiene muchos nudos, y cuando tú crees que ya como que se está dando el desenlace, pues te presenta como un nudo nuevo, para terminar luego en el capítulo 42, donde ya se da el desenlace de esta historia, y entonces Job reconoce una expresión muy hermosa que en otras palabras la va a citar San Agustín, y Job va a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden verte. Eso es profundo, eso es hermoso, como después de toda una batalla tan grande, tan larga, tan desesperada, en que este hombre pierde todo, pierde familia, pierde bienes, pierde riqueza, era un hombre con muchos bienes, pierde su riqueza, su familia, sus hijos, sus amigos, o sea,
todo, se queda sin nada, pierde su cuerpo, su piel, todo se desgastó. ¿Y cómo es que luego este hombre es capaz de decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden verte? Es un proceso de conversión por medio de la enfermedad, es un proceso de transformación, es un proceso de renovación de la vida misma, es algo profundamente hermoso. Entonces, así le estoy dando pues la propaganda también para que lean este libro, esta historia, alguna gente le llama novela, este texto, que es una obra pues muy bien lograda, ya hablando así como en la estructura misma del libro. El libro de Job presenta un drama que se desarrolla, y a mí me encanta eso cuando dice, incluso la Biblia para las Américas, de Luis Alonso Shekel, lo va a escribir de esa manera. Es un drama que se desarrolla entre el cielo y la tierra. Encantadísima de yo leer eso, porque ¿qué significa eso? Es un drama que puede vivirlo cualquier ser humano. Job presenta es la humanidad, presenta al ser humano, hombre, mujer, en sus diferentes etapas de vida, que vive momentos que no sabe explicar y que no coinciden siempre con que sea una persona buena, una persona de comportamientos cuestionables. No coincide con eso. Vive realidades que igual no tienen que ver con lo bueno o lo malo que sea la persona. Yo siempre recuerdo en una época de mi vida en que hacia el año 98-2000, estaba haciendo una experiencia en el Hospital Darío Contreras y me tocó trabajar con un niño que desarrolló un cáncer en la pierna, y desde el Hospital Darío Contreras ese niño fue transferido al Hospital del Cáncer, y luego yo fui a verlo, a él, y esa pierna estaba muy, muy fuerte, estaba muy hinchada, es como si su piernita se iba a abrir. Era un niño como de 10 años. Ha pasado mucho tiempo y yo todavía recuerdo el lamento de ese niño cuando yo fui a verlo, y él decía, Dios mío, si yo soy un niño tan pequeño y yo soy un niño bueno, ¿por qué yo tengo tanto dolor? Este dolor es muy grande para mí, para mi cuerpo. Yo siempre recuerdo esa imagen y siempre recuerdo a ese niño y siempre recuerdo esa historia. Como ustedes sabrán, ese niño hoy es un ángel porque ese niño falleció, o sea, no resistió, su cuerpito no pudo resistir los que también se hizo hot. O sea, ¿por qué si un niño tan bueno, por qué si un niño es inocente, por qué tiene que atravesar el dolor que es más fuerte que su cuerpo mismo? ¿Por qué? Mucha gente en sus crisis de fe o en su fe probada o en su fe adulta también pues cuestiona a Dios y cuestiona a sí mismo, y otras personas que igual tienen otra mirada dicen, bueno, pues si Dios existiera no permitiera esas cosas. Entonces, pues no se trata de que si Dios existe y la permite, o si Dios no le existe o no la permite. Se trata de que hay una realidad humana en el dolor que forma parte del misterio. Hay una realidad humana en el dolor que no sabemos bien explicar, porque no tenemos la respuesta para decir, ¿por qué si Job era un hombre tan bueno tuvo que vivir esto? ¿Por qué ese niño de la historia que estoy mencionando, si era un niño pequeño, con sus 9, 10 añitos, ¿por qué tenía que vivir tan fuertes dolores? Sin embargo, en medio del dolor, él también hacía lo mismo que Job hacía. Dios, ¿por qué esto? Pero nosotros también encontramos al Hijo de Dios en el huerto de Getsemaní con el gran dolor existencial de su alma, diciendo, Dios, si es posible, pasa de mí este cáliz. Es decir, la enfermedad, el dolor físico, biológico, el dolor emocional, el dolor existencial, es propio y es parte de la condición humana. Ayer, nosotros hablábamos también de que muchas veces las enfermedades son parte de no necesariamente es que yo hice algo malo. Ahí también hablamos y ampliamos un poco el tema del colectivo, o sea, de cómo a nivel colectivo
pues la vamos detonando y nuestros cuerpos físicos, biológicos, pues también van pagando las consecuencias. Y Dios, como es un Dios que nos ha creado en libertad y nos ha hecho libre, pues muchas veces da paso y deja que vivamos las consecuencias de los actos. De esta manera, entonces, seguimos pues presentando y encontrando como una razón, no una razón, sino como un aprendizaje, como una luz en medio de la enfermedad y del dolor, por medio de la reflexión en el libro de Job. El libro también presenta el misterio, como ya he dicho, del sufrimiento humano, ese misterio que me deja sin respuesta, ese misterio que no me agota todas las respuestas ni todas las preguntas, ese misterio que al final tengo que decir, pues realmente, ¿sabes una cosa? Eso es un misterio. También revela la contradicción que se da con un hombre que sufre y que sigue defendiendo a Dios. ¿Cómo es que este hombre le arrancan todo y su boca sigue defendiendo a Dios? Precisamente ese Dios que supuesta la mirada del tiempo en que se narra la historia es quien le ha castigado, es quien injustamente, vamos a decir, según lo que presenta la historia, le ha quitado todo. Entonces, ¿cómo es esa contradicción de que es ese mismo hombre que sigue aclamando y queriendo ver la cara y el rostro de Dios? La persona de Job podemos verla reflejada entonces en el sufrimiento de la humanidad, en las dudas y las confusiones que como humanos tenemos, en los temores que tenemos, en las ansiedades que tenemos, en la limitación de la vida que se ve al borde y se ve muchas veces lacerada por la enfermedad. Está considerado como uno de los libros sapienciales, este libro de Job, que se desenvuelve, como ya decía al inicio, entre el drama y la prosa, entre la lamentación y la poesía, entre el dolor y el descanso del dolor, entre el preguntar a Dios y el reconocer a Dios, entre el hacer preguntas y decir, pues acaba conmigo, ¿para qué nací? Maldigo el día que nací, y luego terminar diciendo, como ya citaba al inicio, en el verso 42, en el capítulo 42, en el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden verte. Es una vinculación que hago también con esta frase de San Agustín, cuando dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tú estabas dentro y yo fuera, y por fuera te buscaba. Es lo mismo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden verte. Es hermoso. Espero que ustedes también lo sientan así como yo lo he sentido y lo voy viviendo. Vemos ahora a Job frente a Dios. Este hombre, que el autor pues lo toma como protagonista de la obra, era un hombre que, como ya hemos repetido, tenía muchos bienes, tenía muchas pertenencias, tenía cosas. No era un pobre ser desarrapadito por ahí que estaba mendigando, que no tenía nada con qué comer, ni con qué vestir, ni con qué mantener su familia. Todo lo contrario. Y en medio de su enfermedad, lo que este hombre que ha sido despojado de todo pide a lo largo de todo el libro es poder encontrarse con Dios para discutir al respecto de su justicia. ¿Y qué es lo que quería discutir Job? Pues lo que hemos ya dicho. Si yo he sido una persona tan justa, una persona tan recta, una persona que he hecho todo lo que tengo que hacer, ¿por qué estoy viviendo esto? Job eres tú, Job soy yo, porque cuando estamos en bonanza, cuando estamos bien, cuando todo aparentemente marcha bien, cuando está la flor y el sol de la primavera, nadie pregunta a Dios, qué belleza que has hecho, ¿por qué hiciste esta primavera? ¿Por qué hiciste ese jardín? ¿Por qué hiciste todo lo creado? Nadie pregunta a Dios nada. Ese es Job, tú y yo. Pero cuando llega la crisis, entonces salen todas las preguntas. Y lo más fuerte de todo esto es
que si no ponemos el corazón ardiendo y abierto y nos dejamos visitar por la gracia de la fe, la confianza y la esperanza, aparentemente no llega ni una sola respuesta. Y entonces viene el lamento: ¿por qué te quedas callado, Dios? ¿Por qué no me responde? Es el lamento de la humanidad. Job es la humanidad. 3 amigos aparecen en la historia de Job, y uno de ellos es enfrentado por el mismo Dios, porque dice, por ejemplo, Dios se enfrenta con Bildad y le recuerda que por qué él tiene que afrontarlo, por qué él tiene que salir a maldecir, a hablar mal de él. Si quien está viviendo la prueba es Job, y Job no necesariamente le está maldiciendo. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Job. Entonces es un libro, como te das cuenta, que tiene como que muchas contradicciones en ese diálogo. En esa trama se van dando como muchas contradicciones. Sin embargo, la intención del libro, de la obra, está muy clara: hacernos comprender que la realidad humana también tiene una limitación, también tiene un pasar, también tiene un principio, un transcurrir y un final. Y que la enfermedad aparece o en el inicio o en el transcurrir de la vida humana o al final de la vida humana. Es la hermana enfermedad, es una hermana compañera. Esta nueva explicación que vamos teniendo de este episodio, de los diferentes episodios que vemos de Job, en el libro de Job, nos va dejando como ciertas claridades, y vamos haciendo como el camino o el transitar, como me gusta decir, de pasar a un Dios que castiga a un Dios que acompaña. O sea, vamos pasando de un Dios castigador, como es la imagen que se tiene en el Antiguo Testamento, y que por el comportamiento pues castiga con la enfermedad, a un Dios que va acompañando y que en su mismo interior, o sea, en su mismo ser, también contiene la salud, pero también contiene en este proceso de acompañarnos el aprendizaje. Entonces, son como de las riquezas que vamos descubriendo en esta reflexión hoy día sobre el libro de Job, para seguir trabajando este tema de la enfermedad. En el Antiguo Testamento la enfermedad también era vista como una prueba que venía de Dios, como un castigo, como una prueba, como una maldición, como el fruto del pecado. O sea, ¿quién pecó? Él o sus antepasados, o su madre, su padre. No se puede comprender el libro de Job sin tener en cuenta la enseñanza tradicional de los sabios israelitas acerca de la retribución divina, lo que decía hace un momento. Según esta enseñanza de la retribución, las buenas o malas acciones eran premiadas o eran condenadas. Si tú eras buena persona, entonces la abundancia, la prosperidad, la bendición iba a encaminar tu vida. Si eras mala persona, pues prepárate, porque el castigo venía. Y el castigo venía en diferentes cosas, como veíamos ayer. Por ejemplo, podía ser a través del castigo de la maldición de no poder tener hijos. O también podía ser a través del castigo de que te hiriera la lepra, como el caso de Miriam, hermana de Moisés, que veíamos ayer. O el castigo de una enfermedad sin antecedentes y sin saber cuándo te iba a sanar, y hasta podía morir de esa enfermedad. Eso era lo que contenía esta teoría, yo llamo teoría hoy, ayer no se llamaba teoría, pero bueno, esta práctica que tenían los sabios de Israel acerca de la retribución divina. Es decir, Dios retribuía: si te portas bien, te darás bien; si te portas mal, te dará mal. De tal modo que cuando una persona estaba floreciente, una persona estaba saludable, estaba muy llena de bienes, entonces se decía: esa persona pues está siendo bendecida por Yahvé, esa persona está siendo bendecida por Dios. Pero entonces nos hacemos la pregunta: si Job era un hombre bendecido por Dios por su comportamiento, ¿cómo es que luego el mismo Dios pareciese como si se contradiciera? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues estamos
ante una reflexión de un libro, de una obra del Antiguo Testamento que nos ayuda a comprender que el tema del bien portarte o el mal portarte no necesariamente es el que te va a hacer tener una enfermedad o no, sino que hay otras condiciones y hay otras situaciones que provocan y que hacen que tenga la enfermedad, otras consecuencias, otras realidades. El tema de la justicia de Dios también, pues se veía en esta ley de la retribución divina. Y era una consecuencia lógica de la fe, la justicia de Dios, según esta mirada de la retribución, cuando aún no se tenía noción de una retribución más allá de la muerte. Sin embargo, llegó el momento en que esta doctrina comenzó a hacerse insostenible. Ya no se podía más sostener esta doctrina, esta práctica de la retribución, porque se daban casos que no aplicaban. O sea, si estoy portándome bien toda la vida, ¿por qué entonces estoy cosechando males? Entonces comenzó como a ponerse en tela de juicio la retribución. Y el libro de Job nos presenta pues ese diálogo, ese cuestionar y ese quitarle, voy a usar yo esa palabra, quitarle un poco de carga a Dios, de decir que todo lo malo que me pasa viene de Dios. Y entonces lo bueno, ¿de quién viene? No, porque yo me fajé, yo hice tal cosa, yo conseguí las cosas que tengo, entonces no. Nos invita pues a eso, a ir como también quitándole un poco esa carga a Dios. Y es una expresión que es auténticamente mía, o sea que la estoy usando yo ahora en este momento. Entonces, ¿cómo se explican todas estas cuestiones? El autor no se contenta con poner en tela de juicio la doctrina, sino que al mismo tiempo pues presenta todo lo que sería una crítica, por medio del libro de Job, presenta una crítica a cómo se ve y se maneja el tema de la enfermedad en el Antiguo Testamento, que luego, repito, en el Nuevo Testamento es lo que Jesús va a tener que ir estableciendo para que se tome la responsabilidad de la provocación de enfermedades, porque es muy fácil decir, Dios lo permite, Dios crea las enfermedades, Dios quiere que estén ahí. ¿Y dónde está entonces la responsabilidad humana? Ocultarse delante de un Dios que dice que crea todo, que provoca todo, que castiga con la enfermedad y quedarnos impune ante la realidad de todas las provocaciones que vamos haciendo que también provocan enfermedad. Entonces sería como una cuestión muy descabellada y una cuestión pues muy injusta para nosotros como humanidad y para Dios también. Entonces, esta reflexión del libro ante la enfermedad, ante Dios que aparece en medio de la enfermedad y ante la humanidad también que está ahí, pues desmantela todo eso y nos va dejando como cuestiones claras. Lo primero, que la enfermedad es parte de la condición humana, está ahí. Por ejemplo, se enferman también los que no son humanos, los animales también enferman, pero ellos no tienen razón, ellos no tienen conciencia. Entonces Dios también castiga a los animalitos dándole enfermedades. Pregunta que nos vamos haciendo. La enfermedad vista como una prueba de Dios. Ok, puede ser una prueba, pero también puede ser un motivo para ir aprendiendo y para ir creciendo. Lo decíamos ayer, lo repetimos hoy. Aquella sabiduría que va aspirando comprenderlo todo, muchas veces ante este tema que se convierte en algo como que a veces puro misterio, si nos cerramos, si no nos abrimos a ir dejando que en el transitar la enfermedad también vayamos recibiendo como esa enseñanza, esa pedagogía de Dios, entonces la enfermedad no tuvo ninguna razón de ser más que lastimarnos, lacerarnos y a veces hasta apagarnos la vida. Entonces, la enfermedad siempre va a ser cuando lo mejor sería que no la tuviéramos, pero si aparece, va a ser también una oportunidad para ir haciendo este camino, este recorrido con el Dios de la historia de Israel y con el Dios de la historia nuestra en el día de hoy. En el libro de Job vamos a encontrar también muchos reproches, muchas preguntas en torno a la enfermedad, que eran preguntas
que no solamente se las hacía Job, sino que eran preguntas que el mismo pueblo ante las situaciones de enfermedad también se las hacía, y que el autor de este libro pues la coloca en la boca de su protagonista para mostrar cómo es que la realidad humana en un momento da respuesta y en muchos momentos hace preguntas. Y cómo esa realidad también emocional de los seres humanos, cuando no recibe respuestas a aquel que le está haciendo las preguntas, en este caso a Dios, pues tiende a desesperar, tiende a desanimarse, tiende a desarmarse delante de un Dios que aparentemente se queda callado. Volvemos a decir otra vez que la historia de Job es también nuestra historia. El personaje central de este libro, que recibe por nombre Job, llega a descubrir, en cuanto va atravesando su enfermedad, llega a descubrir a Dios en medio del sufrimiento. Y eso pudiera aplicarse al día de hoy, como cuando nos toca vivir esta experiencia y como ahora que estamos viviendo una realidad de situación médica a nivel global, cómo es que vamos mirando, descubriendo, contemplando el rostro y el paso de Dios en medio de esto. Claro, hay que hacer siempre esa revisión interna. No es que pongo todo delante o en las manos de Dios y yo como ser humano con razones y con acciones me voy quedando totalmente irresponsable ante las cosas. Se nos abre la pregunta y se nos abre también la posibilidad de ir mirando mis actos. Si con mis acciones voy provocando salud o con mis acciones voy generando enfermedad. Porque, repito otra vez, es muy fácil, es más fácil decir Dios lo permitió, Dios lo provocó, Dios lo quiso así. Mientras entonces yo como humana me voy quedando ilesa, intocable, o sea, no es conmigo, yo no tengo nada que ver con eso, pero yo sé en mi conciencia que estoy haciendo cosas que provocan la enfermedad. Entonces, siempre que analizamos un texto, siempre que analizamos un libro, sea del Nuevo Testamento, sea del Antiguo Testamento, es muy bueno poder recuperar ese para qué nos sirve en el ahora, hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos dirige, hacia dónde nos abre pistas para entender, para comprender, para dar pasos incluso en nuestra propia vida al día de hoy. Una cosa bonita es que Job en su transcurso, en su caminar, pues va haciendo como este proceso de ir transitando del dolor, de las preguntas sin responder, de la crisis, de la crisis, de la falta de esperanza, va caminando y va avanzando hacia momentos donde encuentra pues mayor seguridad, mayor consuelo, mayor esperanza. Eso mismo, lo que Job hizo con su propio cuerpo y en su propio cuerpo pudo ir transitando esas realidades, también el creyente de hoy lo ve muy reflejado en lo que es la cruz de Jesús, pero también lo ve muy reflejado en sus propias cruces por las que tenemos que atravesar como personas que habitamos y que vivimos en este momento de la historia. Seguimos mirando cómo es que, cuál es el sentido que tiene decir que la enfermedad es una prueba de Dios. Si la enfermedad no sirve para ir haciendo el paso de pasar de la desesperanza y la desesperación y una vida sin sentido y sin contenido a una vida más centrada, más enfocada, con mayor fe, con mayor esperanza, si no sirve para eso, la enfermedad, como dije ya, solamente será una experiencia que hayamos pasado, que atenta contra nosotras, contra nuestra vitalidad, contra nuestra fortaleza, incluso hasta con nuestra propia vida. Entonces, una de las cosas que aprendemos con esta revisión de la enfermedad vista desde el Antiguo Testamento es eso, aprovechar el tiempo para dejarnos enseñar a través del tema de la enfermedad. Y no tiene que ser la enfermedad que la viva yo en mi propio cuerpo. Ahora, por ejemplo, es un buen momento
Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque entiendo que para todos nosotros, para toda la humanidad, este es un tiempo de gracia. ¿Por qué es un tiempo de gracia? Porque es un tiempo que nos tiene que decir algo, nos tiene que enseñar algo en cómo estamos viviendo la salud, en cómo cuidamos la salud, en cómo cuidamos la vida, en cómo cuidamos todo con lo que nos relacionamos. Cuando eso sucede de esa manera, la enfermedad no es que no va a aparecer, ya lo tenemos claro según la reflexión del Antiguo Testamento, va a aparecer, pero la voy a mirar de otra manera. Vuelvo a conectar con lo que nos muestra este libro que estamos mirando en el día de hoy, el libro de Job. Es un libro de muchas preguntas y todas las preguntas que un ser humano puede hacerse ante una situación de enfermedad, todas esas preguntas aparecen en este libro. Cuando se da una crisis personal o de alguien que quiere o de alguien que es familia, comienzan los por qué. Y esos por qué son normales, son parte de ese primer momento, de ese primer fase incluso del duelo por lo que estamos viviendo, que se llama negación. Y comienza eso, que lo vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Job, en el verso 11. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré antes de salir del vientre de mi madre? ¿Por qué tuve que ser lo que soy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de todos esos por qué, entonces se va abriendo una luz y Dios va hablando, porque al final Dios tiene la última palabra y cuando Él habla, entonces ya muchos por qué comienzan a agotarse, comienzan a responderse. Hay que saber una certeza, y es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como hoy, Dios está al tanto del sufrimiento. Dios estuvo al tanto del sufrimiento de Job. El libro termina con una defensa que hace Dios mismo sobre él mismo. Reconoce implícitamente la inocencia de Job, pero hay una cosa que se la echa en cara, y es que en algún momento Job se sumió ante todas las preguntas. ¿Por qué tuve que nacer? ¿Por qué no me mataste en el vientre de mi madre? ¿Por qué tuve que pasar por esta experiencia? Dios tiene en cuenta eso, pero también tiene en cuenta que cada criatura que Él ha hecho tiene una dimensión que se llama dimensión emocional, y que las emociones están pegadas a nuestro cuerpo porque son parte de nosotros. Y cuando estamos viviendo la enfermedad o el dolor, una cosa normal que aparezca es eso, es la renuncia a la vida, es el por qué estoy, el por qué no me muero antes de, aparece eso. Por tanto, Dios lo tiene en cuenta, ese comportamiento de Job. Sin embargo, no se queda ahí parado, sino que sigue haciendo el camino con él. Se insinúa aquí que el mal no tiene la última palabra y que Dios no se ríe, no se siente contento con el dolor, el mal y el sufrimiento humano, sino que está al tanto, está pendiente, está atento y va acompañando, va transitando el camino de la enfermedad. También es transitado por Dios junto con quien está viviendo la enfermedad. En ningún momento aparece en el libro que Dios se aparta de Job. En ningún momento, porque aún en los momentos en que él estaba renegando y estaba haciendo preguntas y estaba muy triste, ahí él sigue cuestionándole, preguntándole, fortaleciéndolo, defendiéndolo incluso de sus amigos, que eran sus compañeros que fueron a defenderlo, pero metieron a Job en un lío porque comenzaron entonces a difamar a Dios. Entonces, como ya vamos acercándonos hacia la parte final, importante que nos queden como alguna certeza. Dios controla todo, Dios tiene todo bajo su mirada, Dios tiene todo bajo su amor, bajo su misericordia, bajo su perdón. Dios está al tanto de todo. Dios está al tanto de todo. Y Dios hace el camino con el que está enfermo. Lo hizo una vez, lo seguirá haciendo millones de veces.
Dios va haciendo la evolución con el proceso. ¿Cómo va evolucionando el proceso de Job? Y en esta parte conclusiva, pues vamos mirando ese evolucionar. Al parecer, Job va logrando lo que se esperaba. Encontrarse con Dios cara a cara y plantearle la pregunta por la justicia. Recuerden esa pregunta que estábamos diciendo, ¿por qué si soy un hombre justo me tocó esta herida tan fuerte y tan tremenda? También Job se ha encontrado personalmente con el misterio de Yahvé, con el misterio de Dios, que supera cualquier definición sobre su ser y sobre su actuar. Job va encontrando al Dios que se desvela delante de él, que se va revelando cada vez. Sin embargo, es justo reconocer que no se ha respondido la pregunta fundamental planteada por la desgracia del inocente. Porque, ¿qué pasa? Dijimos al inicio, el misterio, la enfermedad tiene una parte que es misterio y que no se responde porque el misterio no se agota, no hay respuesta, porque cuando se quede ya la respuesta del misterio, dejaría de ser misterio. El final de la prosa, el final del libro de Job en el capítulo 42, que se entiende que es un añadido, o sea, que se escribió un poquito más tarde, se contenta con repetir el principio de la retribución individual. Ahora ya no se centra más en que si yo hice algo me van a condenar y por los actos malos que yo hice voy a pagar el precio de eso que hice. No, ahora es como si fuera ya una mirada más cercana de Dios conmigo, de Dios contigo en el proceso individual que va viviendo. Claro, esa es como la postura teológica. La postura sociológica de todo esto que estamos diciendo, pues tiene mucho que ver no con meter a Dios en el medio en cada cosa que no hacemos bien, sino también en revisar nuestra propia responsabilidad de qué vamos haciendo que provoca todo esto que no es bien. Algunas cuestiones sobre el sufrimiento y Dios, y ya vamos pues en la parte conclusiva, pero vamos a ir diciendo estos elementos. Se abre un camino de conocimiento divino por medio del sufrimiento, y Job lo expresa de esta forma: desnudo salí del seno de mi madre y desnudo a ella retornaré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó. Sea bendito el nombre de Yahvé. Ese está en el capítulo 1, en los versos 21 al 22. Es como una especie de oración que brota de las entrañas del sufrimiento. Pero al mismo tiempo de ser una especie de oración, también es una especie de reconocimiento y de avanzar en la humildad, en el desapego, en el quitar, en el cortarle las alas al ego. Eso nos presenta también esta reflexión y este libro. El dolor puede llevarnos a una crisis grave, pero también puede ser la oportunidad para iniciar un proceso de maduración y de superación. Sufrimos por diferentes razones, por la debilidad de nuestro organismo, por nuestra psiquis, por el funcionamiento imperfecto del mundo, con las catástrofes que se van dando, provocadas y no provocadas, por la maldad de algunos seres humanos que cometen injusticias, y también en algunas ocasiones porque cometemos errores que tienen consecuencias para nuestra vida. Entonces, visto esto, nos queda claro que no solamente es un castigo de Dios, no es un castigo de Dios, también es parte de la responsabilidad o irresponsabilidad que vamos viviendo. Frente a la crisis del dolor, nosotros ya hemos visto con muchos místicos, surge la noche oscura de la fe, que habla tanto San Juan de la Cruz, y surge pues el cuestionar a Dios. Lo único es que si abrimos la mirada, si abrimos la conciencia, si abrimos esa capacidad de dejar que Dios nos enseñe en medio de la enfermedad, entonces vamos a ir respondiendo, vamos a ir teniendo respuesta a esas grandes preguntas que nos vamos haciendo. Algunas van a tener respuesta, otras se quedarán en el misterio y no tendrán una respuesta. El capítulo 42, para ya finalizar, muestra algunas conclusiones que es bueno que nosotros sepamos y que la podamos también como trabajar en nuestro propio proceso, con enfermedad o sin enfermedad. Job sale transformado del proceso de enfermedad y de dolor.
y dice en el capítulo 42, en el verso 2 dice, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es realizable para ti. Deja de ser realizable para ti. Yo que nada comprendía, puse en duda tu providencia. Es cierto, hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho, escúchame, que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Y ahí es cuando sale este verso precioso con el que comenzamos este encuentro de hoy. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas las palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Aquello que fue toda una desgracia, toda una situación muy fuerte y muy triste, entonces ahora lleva a este hombre, a nuestro autor de este texto, de este libro, lo lleva a reconocer delante de Dios, pues todo lo que fue producto de su misma limitación como ser humano. En conclusión, Dios devuelve a Job su honor y todas sus propiedades. Dios bendice a Job con nuevos ganados y con nueva familia. Job culmina sus días feliz, lleno de años y rodeado de sus familiares. Toma sentido la oración de Job cuando dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. La historia de Job es nuestra historia. En medio de la enfermedad, Dios sigue ahí. Así podamos entenderlo o no. Dios sigue ahí y sigue transitando el proceso de crisis con nosotros. Sigue caminando el camino que vamos haciendo y nos va dando aprendizajes. Ojalá que el haber reflexionado esto, pues nos permita tomar los aprendizajes que nos trae. La invitación es entonces a establecer el cuidado integral como una invitación divina, a practicar la justicia social, a revisar y resarcir los niveles de pecado social del que somos parte, a sentirnos parte importante de la creación, por tanto, cuidadores de ella, a asumir el compromiso de valorar la vida en todas sus manifestaciones, a sentir el caminar de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida y en toda la vida, en todas las acciones de lo que hacemos, de lo que pensamos, soñamos, sentimos, creemos, a darnos cuenta que Dios, lejos de querer matar a sus hijos, quiere la realización, el bien y la felicidad de sus hijos. Y que si aparece la enfermedad en un momento determinado, no es por gusto de Dios porque quiere vernos morir secos de la enfermedad, sino que cuando eso sucede, tenemos la certeza de que como lo hizo con Job, lo hará también con nosotros y con nuestro pueblo. Sigue caminando, dándonos la mano y haciendo el proceso con nosotros. Así que yo estoy pues muy contenta y agradecida de que hayamos podido tener estas dos experiencias de reflexión ayer y hoy, y solamente pues nos queda eso, agradecer y agradecer. Agradecer el paso de Dios en nosotros y agradecer pues su bendición y su acompañamiento. Y ya sabes, tú y yo somos Job. Recordemos eso. Te habían visto mis ojos, solamente de oídas, pero ahora ya te vimos directamente. Ojalá que podamos decir eso en nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Estela. En realidad este ha sido un momento muy especial, una noche muy especial en la que nos hemos encontrado, creo, todos con Dios y nos hemos identificado muchísimo con la persona de Job, con el autor de este libro, que como tú bien has dicho y repetiste durante toda la presentación, Job eres tú y Job soy yo. Y así sintetizamos esto que vivimos en este tiempo de pandemia, que vivimos en medio de la enfermedad. Realmente en este tiempo de crisis, el libro de Job nos da una esperanza muy grande de que Dios no nos castiga ni nos abandona, sino que por el contrario, Dios está con nosotros. La palabra de Dios a través de ti nos ha iluminado muchísimo a través de estos 2 días. Vamos ahora a pasar a una ronda de preguntas y de comentarios de los hermanos. Ustedes, hermanos y hermanas, pueden ir comentando a través del chat, a través de los comentarios de Facebook, y vamos a ir presentándolos acá en pantalla y leyendo algunos de ellos. Ya en el transcurso de la
de la temática hemos ido poniendo algunos de los comentarios que ustedes han hecho, que han ido fortaleciendo también lo que hemos venido escuchando de labios de nuestra hermana Estela. Nos dice Esperanza Arismendi, nos dice, aprendamos de Job. Él mantuvo su confianza en Dios a pesar de todas sus adversidades. Y así es, de él debemos de aprender mucho. Mary Herrera nos dice que estas enseñanzas nos sirvan para esos momentos en que todo lo vemos perdido y creemos que Dios nos ha abandonado. Muchas gracias, Estela. Gracias, gracias. Realmente yo creo que todos estamos muy agradecidos contigo por esta gran enseñanza. Luz Colón nos dice muchas gracias a usted por su magnífica charla. Gracias. Fiordalisa Cuevas nos dice gracias a la parroquia y a los frailes. Gracias también a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche. Nereida Santos nos dice Dios aumente la fe como Job. Y así Amén. es, que Dios aumente nuestra fe. Anne Beltré nos dice qué bueno vernos reflejados en Job y asumir, al igual que él, que la enfermedad es una enseñanza en la que vamos haciendo camino con el Dios de la historia. Y así es. Gracias, Anne, qué bello. Olga Lidia Montilla nos dice muchas gracias por estas reflexiones, cuánto aprendizaje. Qué bien. Ana Mota nos dice, Job fue probado y nunca perdió la fe, y siempre aferrado a esa fe en Dios fervorosa. Todo el mundo le decía que por qué seguía creyendo. Realmente, ¿verdad? Un hombre de fe. ¿Qué nos puedes decir tú, Estela, respecto a este comentario sobre la fe de Job? Esa fe que fue tan probada, ¿qué tanta relación tuvo con la forma como supo sobrellevar todas las dificultades, todas las pruebas que tuvo durante su vida, la enfermedad que le acompañó y hasta la muerte? Yo pienso que Job es un prototipo de la fe que va en crecimiento. O sea, si quisiéramos ver una imagen en el Antiguo Testamento de una persona que nos enseña cómo es realmente que se vive la fe, pues Job se convierte en un modelo para enseñarnos, porque la fe no es algo lineal. O sea, la fe pues hace ese camino de unas veces estamos muy fervorosos y muy creyentes y otras veces estamos casi como que la raya se está quedando lisa, o sea, como que si no tenemos casi ninguna fe. Entonces, nos sirve como modelo Job para comprender que aun cuando es de día, aunque esté nublado, el sol está ahí. En Job pasó eso. Estaba nublado en su vida, estaba lloviendo. Sin embargo, él seguía con esos rayos de fe que le hacía conectarse con el Dios que hacía el camino con él. Entonces yo pienso que es un modelo de fe para nosotros hoy día en que aparecen tantas situaciones y enfermedades, no solamente físicas, sino también enfermedades por la injusticia, llamemos enfermedades a todo aquello que atenta a la vida. Hoy día hay muchas situaciones, muchas realidades, muchas pruebas, muchas cosas que no entendemos y que ni siquiera sabemos dónde está como la matriz de eso que se está gestando, mucha presencia del mal. Sin embargo, la presencia del bien, como lo fuimos descubriendo en el caminar con Job, está ahí, no se extingue, no se corta la raíz del bien. Por eso, al final Job termina con esa declaración, para mí, la más grande y mística declaración de amor, la hace Job en el capítulo 42, al final del libro, en los versos 1, 5 y demás. Te había oído de lejos, ahora ya no tengo que oírte de lejos, ya yo doy certeza de que mis ojos te han visto. Entonces yo pienso que para nosotros es un modelo de fe. Job, siempre nos han dicho que es Abraham. Amén. A Abraham le dejamos su plato aparte. Pero en cuanto al tema de la enfermedad, en cuanto al tema de la noche oscura, en cuanto al tema de la crisis que podamos estar viviendo en la existencialidad humana, Job sigue siendo un modelo. Definitivamente, y cuán necesitados estamos de modelos de fe como el modelo de Job.
necesitamos mucho como iglesia. Exacto. Entendiendo la realidad de lo que estamos pasando, de lo que vamos viviendo como seres humanos, como iglesia, como de lo que atravesamos a diario, sobre todo en este tiempo de pandemia. Cuán necesitados estamos de ello, y Job es un gran ejemplo. Una cosa también que Job nos enseña es a no huir del dolor, a poder afrontar el dolor. Job tuvo muchas preguntas y estuvo muy desesperado. Sin embargo, no quitó su fe de Dios, no se apartó de la esperanza. Job pudo decir, ¿por qué no me quitaste la vida? ¿Por qué me permitiste que yo naciera? Pero él nunca atentó contra él mismo. O sea, entonces, otra enseñanza de Job. O sea, es más fácil cuando el dolor está ahí, la enfermedad, pues querer salir corriendo y sacarle el cuerpo, pero con Job no vemos eso. Es un hombre que se mantuvo en conciencia clara de su proceso de enfermedad. Ahora, nosotros estamos viviendo una situación de enfermedad que está lacerando al cuerpo global, está lacerando al cuerpo del mundo, del planeta. Entonces, a veces uno puede decir, quiero que dormirme y despertar en 6 meses, a ver si todo se ha arreglado. Job no hizo eso, sino que estuvo muy al tanto. Por eso, al final, él puede decir lo que dice, pero es que estuvo atento todos los días. Y si nos animamos y leemos el libro completo, vamos a encontrar muchos momentos y episodios donde se convierten como en una oración de Job, porque él no lo pudo hacer por su propia fuerza. Lo hizo precisamente porque contaba con la fuerza de ese Dios que iba haciendo el camino con él. Bien. Bueno. Estamos teniendo algo de problemas con la señal del internet, pero no sé si me logran ver y escuchar. Sí, te estamos viendo y escuchando. Ok, gracias. Seguimos viendo algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar los hermanos que están con nosotros. Vamos a ver. Si tú logras leerlos ahí en pantalla. A veces, sí, dice, a veces somos como Job, Sandra María Pérez. A veces somos como Job cuando tenemos una crisis y debemos aprender a tener la fe de Job. Exactamente. Como poder tomarlo todo también. O sea, si tomamos pues la parte de la crisis, de la enfermedad, también pues tomar esa parte también que él nos enseña del cómo afrontar y cómo darle salida, de cómo dejar que Dios pues siga haciendo el camino con nosotros. Parece que en la parroquia está teniendo dificultad con la energía eléctrica, es una pena, pero nada, seguimos con eso. Vamos a ver si se conecta otra vez, Fray Valero, y mientras pues, como no puedo subir los comentarios porque no estoy directamente en el chat de Facebook, voy a ir leyendo en lo que viene Fray se conecta otra vez. Voy a ir leyendo. Ahí estamos, perdón, bueno, ya volvimos, que la señal ha estado fallando, sí. Pero seguimos leyendo los mensajes que ustedes nos están dejando. Sí. Emiliana de León de Suárez dice, excelente, muchas gracias Estela, bendiciones. Seguiremos profundizando desde este personaje que nos enseña tanto en estos tiempos de pandemia. Así es. Mary nos dice, Mary Herrera, sentí que me dio la... Ajá, dice, sentí que me dio la respuesta en su intervención a esta inquietud. Gracias, con la crisis de valores cristianos que sufrimos. Siga. Intervención, gracias con la crisis de valores cristianos que sufrimos. La señal, volvimos. Estamos, sí. Que la señal va y viene. Creo que vamos a ir culminando.
Lamentablemente sí. la señal nos está fallando mucho, pero gracias a Dios el tema se ha compartido bastante bien. Agradecemos a todos los hermanos que han comentado y que nos han acompañado a lo largo de esta jornada. Y te agradecemos sobre todo a ti, Estela, por haber dedicado tu tiempo 2 noches seguidas para estar con nosotros, con nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario, acá en Villa Duarte. Gracias en verdad, porque esto es un trabajo arduo que tú has hecho y realmente nos ha iluminado muchísimo. Que el Señor te bendiga abundantemente y también a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos han acompañado en esta noche, que el Señor nos siga llenando de bendiciones y nos siga acompañando en lo que nos queda de esta semana. Mañana les invitamos a continuar con el tercer día de esta semana a las 7:30 de la noche. Continuamos en el mismo horario para poder seguir nutriéndonos de la palabra de Dios. Vamos a terminar juntos este encuentro rezando la oración que Cristo mismo nos enseñó, pidiendo nosotros como comunidad por ti, Estela, para que el Señor siga multiplicándote sabiduría y multiplicándote bendiciones en tu vida. Decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Estela. Paz Buenas y noches. bien. Santa alegría. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.